voy a hablarles primero del cáncer, ¿ya? O sea, pasen un poquito y al final hablamos de hipersensibilidad. Voy a hablarles primero la última diapositiva, que es la inmunología del cáncer. Ya, porque les he hablado de una molécula ahorita, CTL4, y quiero que quede un poquito, que se fijen un poquito más el tema del CTL4 como parte de la inmunidad frente al cáncer. La inmunología del cáncer, primero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es distinta? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué a veces nos gana la batalla el cáncer? Primero, nuestra célula tumoral presenta antígenos, ¿no? O sea, todas nuestras células presentan antígenos. La célula tumoral también presenta antígenos. Pero estos son inmunógenos débiles. ¿Qué significa que es inmunógeno débil? Que no genera una gran reacción. ¿Y por qué? Porque una célula tumoral es una célula propia, no es una célula de un mono, no es una célula de una bacteria. No es fácil para nuestro cuerpo identificar esa mutación que ha tenido esta célula tumoral, porque al final, por ejemplo, hablamos de un cáncer de estómago. Es una célula propia del estómago, que ha tenido una mutación, sí, que está generando problemas, sí, pero a nuestro sistema inmunológico no le es tan fácil detectar porque es propio. Y estamos hechos para tolerar lo propio. Y nuestras células propias no son inmunogénicamente fuertes, son débiles. O sea, mis propias células no van a generar una gran respuesta inmunológica. A lo mismo que por eso es uno de los problemas del cáncer, que no generan gran respuestas inmunológicas. ¿Cuáles son los principales? Les he hablado bastante. ¿Cuáles son los que van a combatir el cáncer? Principalmente va a ser los linfocitos T citotóxicos y los NK. ¿Ya? Esa es nuestra base para la inmunidad frente al cáncer. Y los macrófagos, porque también les mencioné que los NK también pueden activar los macrófagos. Los macrófagos también nos van a ayudar en la inmunología del cáncer. Pero los principales, los protagonistas de la inmunología del cáncer son los citotóxicos y los NK. ¿Por qué otra cosa nos gana la batalla el cáncer? Porque estos tumores han ido mutando, han ido modificándose y saben cómo permanecer, o sea, cómo sobrevivir al sistema inmunológico. ¿Cómo? Uno tiene complejo mayor de compatibilidad, pero lo esconden. Sabemos que el que va a detectar estas células que esconden el complejo mayor de compatibilidad son los NK, pero no siempre, o sea, el linfocito T citotóxico tiene una función muchísimo más fuerte, o sea, mucho mejor, es mucho más eficaz que un linfocito NK. Y obviamente que le conviene a la célula tumoral esconder sus complejos mayores de compatibilidad, porque solamente tiene que tenerle miedo al linfocito NK y no al citotóxico, que es mucho más fuerte y más potente. Entonces ese es otro problema, que las células cancerígenas esconden sus complejos mayores de histocompatibilidad. Otra cosa es que crece esas células que no expresan antígenos, empiezan a crecer excesivamente, tanto que van a sobrepasar cualquier función o sea, cualquier forma del pobre NK que quiera intentar combatir algo y hacer algo productivo, pero no, porque empieza a crecer muchísimo más rápido de lo que lo podrían controlar. Y también estos tumores producen, lo más terrible, encima producen sustancias inmunosupresoras, producen sustancias que van a dormir el sistema inmunológico, y encima tienen moléculas que inducen tolerancia. O sea, el cáncer por algo es una de las principales causas de muerte. O sea, tiene muchas formas de engañar a nuestro sistema inmunológico. Pero en los últimos años se ha detectado que, o sea, la inmunología empezó a llamar un poco más la atención y se dieron cuenta que con una terapia dirigida, no con una quimioterapia que mate todas las células, sino con una terapia más dirigida, sino potenciando el sistema inmunológico. O sea, es como que nosotros ya tenemos herramientas muy potentes en el cuerpo para combatir el cáncer. Solamente que tenemos que ayudarlo, porque por el tema de la reducción de los antígenos, porque estas células inducen tolerancia. Entonces, en vez de estar destruyendo todas las células, ¿por qué no ayudamos al cuerpo, que tiene una herramienta muy poderosa, a que el cuerpo mismo combata la enfermedad? Es por eso que se generó la terapia biológica para el cáncer, que ahorita es un boom, todo el mundo lo va a escuchar, todo el mundo dice que sí, que es una terapia mágica, y en verdad sí, está teniendo muy buenos resultados,
porque es súper dirigida, porque estamos atacando, o sea, ni siquiera estamos atacando el tumor, pero estamos ayudando al sistema inmunológico a que lo ataque él. Nuestro sistema inmunológico es muy bueno. Por ejemplo, estos dos doctores, el doctor Allison y el doctor Tasuku Honjo, son dos doctores que ganaron el premio Nobel de Medicina el año pasado, el premio Nobel de Medicina en el 2018. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de esto, de que el sistema inmunológico simplemente hay que darle una ayudadita para combatir el cáncer y puede hacer una respuesta muchísimo mejor que la quimioterapia. El doctor Allison le llamó la atención a esta molécula que hemos hablado, el CTL4. ¿Ya? Dijo, el cáncer utiliza este CTL4, ese CTL4 que les mencioné que funciona para tolerar. Este CTL4 el tumor también lo utiliza, porque para que el tumor pase desapercibido, genera ese tipo de respuesta, genera tolerancia. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo el CTL4? No voy a tener nada que me diga tolerancia y todo me va a hacer atacar. Todos los antígenos que presente mi B o mi célula presentadora de antígeno a mi linfocito T va a ser ataca. No va a haber esa inhibición. Es verdad que con el CTL4, si no va a haber inhibición, también voy a tener enfermedades autoinmunes. Y cuando hablamos de estos medicamentos, uno de los más complicados efectos adversos es la artritis, ¿no? Síntomas de autoinmunidad. Pero obviamente, ¿quién prefiere tener melanoma o tener artritis? Entonces, obviamente que el medicamento es muy, muy eficaz. Pero según se va empezando a dar un poco más, y aparte después de estos dos se han descubierto muchísimo más, que es lo que se está dando también últimamente, diferentes formas, diferentes moléculas que bloqueando puedes potenciar el sistema inmunológico. Entonces con el CTL4 es esto, el CTL4, acá tenemos una célula presentadora de antígeno, y acá tiene el CTL4 del linfocito T. ¿Se acuerdan que era con el CTL4 o el CD28? ¿No? Si yo, acá es el CD28. Si yo bloqueo con el ipilimumab, por ejemplo, el CTL4, solamente me va a quedar el CD28 del linfocito T, que va a con el B7, ¿ya? Y esto va a ser reacciona, y voy a generar una respuesta inmunológica. No necesariamente solamente el tumor, en verdad voy a reaccionar contra otras cosas y por eso voy a aumentar mis enfermedades autoinmunes, pero voy a mejorar muchísimo mi respuesta contra el cáncer. Y las respuestas, o sea, en general el mecanismo es las respuestas clínicas han sido muy, muy buenas. Eso ha sido primero. Después ha habido otro doctor que entró y dijo, pero existen, o sea, esto es de la célula presentadora de antígeno. Yo no puedo dosarle nada al paciente para saber de que va a responder o no a mi terapia. Pero entonces viene el doctor Tasuku Honjo y dice, pero existen moléculas propias del tumor que también están induciendo tolerancia. Y ahí sí lo puedo dosar, ahí sí puedo detectarle a un paciente si tiene PDL1. Si tiene PDL1, o sea, si es que ustedes saben que agarran a la célula tumoral y le hacen 1000 estudios. Y esos 1000 estudios también le puedo hacer PDL1. Creo que se mueve, ya. PDL1. Entonces, si es que yo le hago PDL1, si yo bloqueo acá, esto que también genera tolerancia, voy a mejorar la respuesta. Esta molécula de acá, el tumor lo utiliza porque es una molécula propia también de las células que le dice al linfocito T, no reacciones contra mí. Es como si quisiera pasar con una máscara, ¿no? Yo también tengo PDL1, no reacciones contra mí. Entonces, pero esta es la diferencia, que sí la tiene el tumor. Entonces yo lo puedo dosar. Si el tumor de mi paciente tiene PDL1, entonces me va a funcionar muy bien, por ejemplo, el pembrolizumab. Pembrolizumab se está dando ahorita para cáncer de pulmón, pero le tenemos que dosar. Si es que mi paciente no tiene PDL1, por gusto le voy a dar. Y son terapias extremadamente caras. Por ejemplo, el pembro sí le está dando ahorita salud, pero una terapia de esa te puede salir entre 12.000 a 20.000 soles mensuales. O sea, no es accesible. Entonces, de todas maneras necesito algo que me diga, oye, voy a gastar esa plata, pero va a funcionar. Entonces, para eso funciona que el PDL1 sí lo puedo dosar en el mismo tumor. Entonces, la inmunología del cáncer no solamente es importante
entender cómo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está generando células tumorales todo el día, o sea, nosotros estamos generando células tumorales, pero no lo suficientemente potente estas células para que nuestras células citotóxicas y los CNK sean capaces de combatirlo y lo dejar dormido, y mientras que nosotros estamos tranquilos, nuestro cuerpo está batiendo mil batallas. Pero la importancia de la inmunología del cáncer no solamente es en eso, sino ya ahora la inmunología en general se está viendo más para el tema de combatir el cáncer. O sea, en diferentes enfermedades, nosotros ya hemos escuchado el tratamiento, como dicen, tratamiento biológico, pero es en general potenciar o inhibir algunas cosas del sistema inmunológico. Es terapia dirigida para el cáncer. Y ahora sí vamos a hablar de los tipos de hipersensibilidad, ya que ya hablamos de la inmunidad frente al cáncer. Unos 20 minutitos y acabamos, ¿ya? No les voy a hablar mucho de la parte clínica porque eso, el curso básicamente es de básicas, pero dentro de básicas también tenemos que dividir los tipos de hipersensibilidad. Primero son 4 tipos de hipersensibilidad: tipo 1, tipo 2, 3 y 4. Primero voy a hablarles de la 1. La tipo 1 tiene estos nombres: anafiláctica, atópica o mediada por IgE. Este es el tema. Es mediada por IgE, ¿ya? La tipo 1. Y otra palabra importante, inmediata. Ya la hipersensibilidad tipo 1 es inmediata. ¿Qué necesito que haya? Una sensibilización y una reexposición. ¿Ya? Primero yo me sensibilizo, o sea, por ejemplo, comí un langostino, no me pasa nada, todo bien, pero por dentro mi cuerpo se estaba sensibilizando a este pequeño langostino. Me lo volvió y está generando IgEs específicos para este langostino. Entonces, ¿qué pasó? Yo me comí el langostino, Ay, no sé. Y yo generé IgEs específicas frente al langostino. Estas IgEs viajaron, se fueron y se pusieron encima de una célula. ¿Cómo se llama la célula que tiene receptores para la IgE? El mastocito. Ya acá tenemos el mastocito con su IgE. ¿Y qué pasa? Ya está listo para reaccionar. Reexposición. Volví a un chifa y me comí un chaufa de mariscos. Y acá volvió, y acá es de forma inmediata se liberó histamina como cancha. ¿Y qué me pasó? No sé, puede haber pasado ronchas, una urticaria, también puede pasar una anafilaxia, ¿no? Me hinché, me faltó el aire. Ya, eso significa que es inmediata, que necesita una sensibilización, que necesita una reexposición. Enfermedades propias de hipersensibilidad tipo 1, la anafilaxia, el asma, rinitis alérgica, alergia alimentaria, una dermatitis atópica, son todas, son enfermedades atópicas en general que son propias mediadas por la IgE. El asma tiene 2 componentes, ¿ya? Tiene un componente de tipo 1 y tiene un componente de tipo 4. ¿Por qué tiene un componente inmediato? ¿Qué pasa si yo estoy sensibilizada al epitelio del perro? Ya. Yo soy sensibilizada al epitelio del perro, ¿ya? Entonces viene Firulais y se me tira encima. Y yo soy asmática. ¿Qué me va a pasar? Voy a empezar con broncoespasmo, ¿no? O sea, si yo estoy sensibilizada, se me pega el perro encima y yo voy a empezar a tener primero estornudo, después estoy con mi broncoespasmo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo lo mismo, porque tengo en mi sangre mastocitos con su IgE, que es específica para el epitelio del perro. Entonces liberé histamina y produce y tengo broncoespasmo. Entonces el asma tiene un componente de tipo 1, ¿ya? ¿Por qué? Por el aporte inmediato. Me expongo a lo que soy alérgica y hago broncoespasmo, ¿ya? Esa es la parte inmediata del asma. Pero también el asma tiene un componente tipo 4, un componente celular. ¿Por qué? Porque puede ser que yo reaccione ahí, pero también puede ser mi pulmón ya se está modificando, o sea, ya se está modificando constantemente, estoy usando corticoides y todo eso, ya hay una hipersensibilidad retardada, ¿no? Ya no necesariamente necesito el estímulo para tener broncoespasmo, ya mi pulmón ya está modificado.
Ya, y eso es por una hipersensibilidad de tipo 4. La tipo 2, acá hubo un error en el nombre. Esa es medida por anticuerpos, ¿ya? Si ya tenemos la 1, que es la inmediata, o IgE, la 2 es todos los anticuerpos que no son IgE, ¿ya? Anticuerpos. La 3 es inmunocomplejos. Y la 4 es la citotóxica. Esto vamos a ver, acá dice la citotóxica. Así que la 2 es medida por anticuerpos. Y cada vez que escuchen algo, anticuerpo contra tal, anticuerpo contra no sé qué, esa es una hipersensibilidad de tipo 2. Anticuerpos dirigidos contra antígenos localizados. Puede ser frente a alguna estructura en especial o puede ser contra un receptor de algo. Por ejemplo, la miastenia gravis es contra el receptor de la acetilcolina. La enfermedad de Graves mediante el TSH. El TSH. Ya. Bueno, gritaré. Felizmente queda poco porque si no me quedaría sin voz. El Graves, que es con el TSH. Diabetes resistente a la insulina o hipoglicemia autoinmunes cuando los anticuerpos están contra algún tipo de receptor. ¿Ya? Entonces, tanto frente a un anticuerpo frente a alguna estructura o frente a algún receptor, eso estamos hablando de una hipersensibilidad de tipo 2. Todo lo que es anticuerpos es tipo 2. El tipo 3 es inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Un inmunocomplejo es cuando tengo diferentes o sea, un antígeno, por ejemplo, y un montón de anticuerpos se están metiendo contra ese antígeno. Pero como son tantos, se forman como unas bolas, así como unos pelotones así gigantes, de un montón de antígenos y un montón de anticuerpos. Si estamos hablando de algo grande, irregular, obviamente que llega a hacer daño, llega a generar diferentes tipos de lesiones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, diferentes enfermedades? Si eso está frente a algún antígeno nuclear, estamos hablando del famoso lupus, que estos chocotones de diferentes anticuerpos frente a diferentes antígenos nucleares pueden producir en el riñón, van a producir nefritis, porque si estas cosas gigantes van a ir al riñón, van a dañar, lesiones en la piel, van a producir artritis. ¿Qué pasa si es que un estreptococo me dio un resfrío y después este estreptococo generó que igualito se generen anticuerpos irregulares que se formen unos pelotones? ¿Y qué pasa si eso llega a mi riñón? Va a dañar y va a producir nefritis y va a producir la glomerulonefritis postestreptocócica. Y eso con diferentes tipos de antígenos, anticuerpos de diferentes antígenos y diferentes enfermedades que puede producir. Pero lo importante es, los inmunocomplejos son estas cosas así como ven acá en la imagen, antígenos que van uniendo diferentes anticuerpos y como van reaccionando diferentes se va generando toda esta cosa gigante. Y esa cosa gigante obviamente que va a dañar. Ya es irregular, es grande, va a dañar diferentes tejidos que va a encontrar. Por ejemplo, en la poliarteritis nodosa, si es que estos antígenos son antígenos de un virus de hepatitis B, voy a producir una vasculitis sistémica. Y eso, bueno, con diferentes enfermedades. Ya, entonces esa es el tipo 3, que es inmunocomplejos. Y la última, ya para acabar, la hipersensibilidad de tipo 4 es la citotóxica. Esta es la retardada, ¿ya? La retardada, la que tiene, cuando me les hablé del... Y la retardada, los tipos de hipersensibilidad los generó Healthy Combs hace más de 100 años, pero después se encontró que la retardada, o sea, la tipo 4, tenía diferentes subtipos, ¿no? Porque sabemos que la retardada está hecha por los linfocitos T, pero los linfocitos T también se pueden ayudar, los linfocitos T helper, por ejemplo, sabemos que son los generales, que van a modificar, van a generar, van a activar diferentes tipos de células. Si el linfocito T activa los macrófagos, ahora tenemos diferentes tipos de enfermedades. La más conocida acá, o sea, la de tuberculina, o sea, la reacción de tuberculina.
¿Por qué esta es una hipersensibilidad? ¿Acaso si es que yo le estoy leyendo una prueba de tuberculina, lo voy a citar a la hora para leerle? No, es retardado, es algo que va a demorar. Es por eso que es una hipersensibilidad de tipo 4, mediada por macrófagos. Y mediada por macrófagos es de tipo A. La de tipo P es mediada por eosinófilos. Cuando es mediada por eosinófilos, por ejemplo el asma, ¿ya? Les hablé de que el asma tiene tipo 1 y tiene tipo 4. Tipo 1 cuando el perro se me tira encima y me da broncoespasmo. El 4 cuando ya, bueno, mi pulmón ya está remodelado, ya tiene un daño, ya tiene eosinófilos ahí metidos. Si yo agarro y a algún asmático le saco esputo y lo pongo en una lámina, voy a encontrar eosinófilos, ¿ya? O sea, este es la hipersensibilidad tipo 4, un ejemplo es el asma. Para que no se confundan, porque van a encontrar el asma como ejemplo de tipo 4 o van a encontrarlo como ejemplo de tipo 1. Pero en una pregunta creo que de NAM pusieron, es una hipersensibilidad de tipo 1 y pusieron varias opciones y pusieron el asma. Pusieron el asma, pero todas las demás no eran. Entonces, asma es una hipersensibilidad de tipo 1 y ya les he explicado por qué. Si es que es mediada por las mismas células T, es de tipo C. En este ejemplo les he puesto la dermatitis de contacto. Y los neutrófilos, que en este ejemplo le he puesto una pega, ¿no? Que es una enfermedad pustulosis exantemática generalizada aguda, que es una reacción adversa a medicamentos. En general, uno de los mejores ejemplos para hablar de hipersensibilidad tipo 4 son las reacciones adversas a medicamentos. Porque si es que yo estoy hablando de que yo le di un ibuprofeno a un paciente y a la hora me hizo una angioedema, se le hinchó el ojo, bueno, mejor hablamos de otro medicamento porque con los SINES no necesariamente es IgE mediado, pero por ejemplo hay otra cosa, penicilina, ya la penicilina, le pongo una ampolla de penicilina y a la hora se hincha los labios, el ojo. Estamos hablando de IgE mediado, ¿no? Probablemente haya una IgE específica frente a la penicilina, probablemente le pregunta y ha usado penicilina antes. Si es que te dice, no, nunca me he usado penicilina, un poco raro, buscar otra cosa porque no ha habido sensibilización. Es imposible que alguien haga alergia la primera vez que recibe algo. ¿Ya? Eso por eso cuando les dice a un paciente, no, pero ¿qué pasa si soy alérgico? ¿Lo ha usado antes? No. Entonces, no eres alérgico. Es imposible ser alérgico a algo que nunca hemos recibido. Entonces, hay que hacer una prueba a ver si es alérgico. Eso tampoco funciona, eso no existe. Entonces, ¿qué pasa si a la hora ya se hinchó todo eso? Ya, más o menos sospechamos que hay una IgE específica que está agarrando los mastocitos y está liberando histamina. Entonces, lo combatió con antihistamínicos, con dexametasona o adrenalinas, que fue el caso de una anafilaxia. Pero ¿qué pasa si yo le di penicilina y me regresa a buscar al consultorio al día siguiente y me dice, doctora, míreme, y está con todo un exantema horrible en todo el cuerpo? Eso no es IgE mediado. Eso no le voy a hacer, o sea, no tiene nada que ver la IgE, porque si no se me hubiera reaccionado a la hora o en un tiempo mucho menor. Eso probablemente sea una reacción de hipersensibilidad, sí, pero retardada, de tipo 4. Puede ser mediada por macrófagos, la mayoría de este caso son mediadas por neutrófilos, ¿no? En tema de enfermedades de reacciones adversas a medicamentos. Pero es un buen ejemplo para que diferencien el tipo 1 y el tipo 4. El 2 y el 3 es difícil que se confundan, ¿no? Porque es anticuerpos e inmunocomplejos. Pero a veces el 1 y el 4 puede tener cosas similares, pero el tema es el tiempo ahí. Si es que es algo rápido, es algo inmediato, es tipo 1. Si es algo retardado, es el tipo 4. Igualito el tema del asma. Si es que reacciono rápido porque tengo IgE específica, es tipo 1. Pero si ya por el tema de mi asma y a veces tengo una disminución en infusión pulmonar, ya estamos hablando de que esa es una hipersensibilidad de tipo 4.